Soy el doctor Jesús de la Jara Cordero, médico internista del Hospital Robagliati. Estamos en el capítulo de infectología para revisar hoy día el tema de infecciones bacterianas. ¿Ya? Entonces, en este tema, muchachos, vamos a ver una serie de infecciones, sobre todo más importantes que vienen en los exámenes, ¿ya? Porque en verdad, obviamente, hablar de infecciones bacterianas pues sería hablar de todas las bacterias que existen, no había así por haber. Pero vamos acá a hablar sobre todo de algunas que siempre vienen, ¿no? Y eso justamente porque en nuestro medio, en el Perú, pues existen ciertas, digamos, endemias en algunas patologías, ¿no? Acá tenemos que hablar, por ejemplo, de la bartonelosis o la muy conocida también enfermedad de Carrión, ¿no? Como vemos acá, este es un gráfico que les he mostrado solamente para que ustedes vean una de las fases de la enfermedad Carrión, ¿no? En este caso es la enfermedad verrucosa, ¿no? La verruga peruana, como vemos acá, que es una enfermedad endémica del Perú, ¿no? Donde trajeron los españoles. Acá miren, vemos un cuadro en el cual vemos todas las especies de Bartonella identificadas hasta el momento, ¿no? Tiene un montón de especies como ustedes pueden ver. Para mencionarles, porque no vamos a hablar posteriormente de ella, la Bartonella quintana, por ejemplo, ¿no? La causante de la fiebre de las trincheras, ¿no? Reservorio en el hombre, el vector en este caso es el Pediculus humanus, ¿no? Un ectoparásito. Y me da pues, como les digo, cuadros sobre todo de fiebre de las trincheras, ¿no? Luego tenemos la Bartonella basiliforme, la enfermedad de Carrión que hemos hablado, la verruga peruana, el reservorio sin presión del hombre. También tenemos otro tipo de especies, por ejemplo la Bartonella genselae, ¿no? Causante de la enfermedad por arañazo de gato. También lo vamos a ver. Angiomatosis basilar también llamada, ¿no? Puede causar también endocarditis, encefalopatía y neuroretinitis, ¿no? En este caso el reservorio es diferente. El reservorio es el gato. La Bartonella basiliforme es un bacilo gram negativo, ojo, intracelular. Necesita estar necesariamente dentro de la célula para poder sobrevivir, ¿no? Con unas dimensiones de 0,2 por 1 a 2 micras aproximadamente. No es un organismo aeróbico, no fermentativo, unipolar, que posee de 2 a 16 flagelos que le dan una movilidad alta, ¿no? Que le va a permitir, pues, digamos, colonizar, ¿no? Hacer la bacteriema correspondiente, ¿no? Obviamente, en GM se tiñe de rojo, como podemos saber, y se puede cultivar en medios sólidos a partir sobre todo de sangre, ¿no? Hemocultivos, biopsia de lesiones eruptivas, tanto ya sea como, por ejemplo, de las verrugas, o los nódulos subcutáneos, ¿no? Acuérdense ustedes que se acuerdan en el famoso experimento de Carrión, justamente pues él extrajo pues, ¿no? una muestra precisamente de las lesiones eruptivas, ¿no? De la verruga, para poder, digamos, contaminarse, ¿no? Los medios requeridos tienen que ser enriquecidos con sangre y algunos aminoácidos esenciales, ¿no? Acá tenemos sobre todo al medio SNEC y sobre todo al agar columbia, ojo, agar columbia, necesario para el crecimiento de la Bartonella. La temperatura óptima de crecimiento es aproximadamente 28 grados centígrados, ¿no? Bacteria intracelular de las células endoteliales y también de los eritrocitos, ¿no? La Bartonella en verdad es una bacteria un poco difícil de cultivar. Primero tiene que tener un medio especial, como ustedes han visto. Y también nosotros tenemos que esperar un cierto tiempo a que la bacteria crezca. Incluso hemos tenido casos de que, digamos que a la primera, segunda, tercera vez no le damos a la Bartonella y tenemos que hacer más intentos, ¿no? Más hemocultivos para por fin obtener a la Bartonella, ¿no? Hemos hablado que la Bartonella basiliforme, el hombre, es el único reservorio conocido. Esta bacteria es transmitida por la picadura de la hembra, ¿no? De la hembra, la especie de hembra, de la Lutzomia verrucarum, ¿no? Esta Lutzomia verrucarum está sobre todo en la cordillera de los Andes, que estamos hablando Perú, Ecuador y Colombia, ¿ok? Y tiene digamos, una altura especial a la cual, digamos, prolifera, ¿no? Que es de 500 hasta aproximadamente 3000 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Entonces 1000 a 3000 también otros datos lo dicen, pero 500 a 300 metros sobre el nivel del mar. Por eso es que la Bartonella la vamos a encontrar distribuida en el Perú más que todo a este nivel, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Vemos que los eritrocitos, en este caso, ¿no? Contienen a la Bartonella basiliforme, ¿no? Que está en su forma basilar, en esta tinción de tipo Yemsa, ¿no? También tenemos como digamos, otro distinguible, ¿no? El cuerpo de Howell-Jolly, ¿no? El Howell-Jolly, ¿no? A la tinción de Wright también se observa en los eritrocitos, ¿no? La lutzomia, que es, como les digo, el vector, el mosquito que transmite la verruga, ¿no? La Bartonella, es también llamada titira, ¿ok? Entonces, lutzomia titira, o antiguamente llamada también flebotomus, ¿no? En algunas preguntas les puede venir así. Lutzomia titira o flebotomus.
Esta es más común, ¿no? La leucemia verrucana es la más común de todas y está sobre todo, como les digo, en Lima y en Ancash, sobre todo, ojo, en el Callejón de Huaylas, ¿ya? Callejón de Huaylas, típico de Bartonella, ¿no? Y también una parte en Chachapoyas, en la selva. La leucemia peruensis la ubicamos más que todo en Cusco, la robusta y la maronesis en Cajamarca. Estando la serrana sobre todo en Huánuco, ¿ok? Esas son las distintas leucemias que pueden transmitir la Bartonella, sobre todo siempre la leucemia verrucarum, ¿no? Que es la más importante. Como vemos acá, en general, para que ustedes recuerden, vamos a hablar otras veces después, ¿no? La Bartonella causa, digamos, distintos tipos de infecciones, ¿no? Una infección primaria, que es la forma aguda en la cual el paciente recién se infecta, se llama fiebre labroya, ¿no? Y obviamente también puede tener su forma sintomática, en la cual el paciente no hace ningún síntoma, ¿no? Y posteriormente, si el paciente, por ejemplo, es un asintomático, puede hacer una bacteriemia crónica asintomática, que posteriormente puede desencadenar en la forma crónica, que se llama la verruga peruana. ¿Okay? Entonces son dos enfermedades que, digamos, son dos situaciones distintas, pero de la misma enfermedad, ¿verdad? Acá tenemos, por ejemplo, otro tipo de Bartonella. En este caso nos estamos refiriendo a la Bartonella quintana, ¿verdad? La Bartonella quintana, conocida también como la fiebre de las trincheras, ¿no? Igualmente, un paciente normal puede ocasionar eso y posteriormente una bacteriemia crónica que puede llevar, por ejemplo, a una endocarditis, ¿no? En pacientes inmunocomprometidos se sospecha que ella puede realizar otro tipo de cuadros como las adenopatías crónicas y la angiomatosis basilar. Tenemos por otro lado también mencionado la Bartonella henselae, causada de la enfermedad del arañazo de gato, ¿no? En un paciente normal puede causar esto, puede causar una encefalitis, una meningoencefalitis, compromiso visceral y también una retinitis. Paciente inmunocomprometido puede ocasionar una angiomatosis basilar. Y bueno, acá tenemos un cuadrito muy interesante en el cual estamos viendo la cantidad, digamos, de casos, ¿no? que hemos presentado de enfermedad de Carrión. Miren ustedes, en el 2004, 2005 hubo una epidemia de enfermedad de Carrión, ¿no? Y obviamente lo que vemos acá es que mayormente implicaba la sierra, ¿no? La sierra, hemos dicho que crece a 500 o hasta 3000 metros sobre el nivel del mar. Acá tenemos Ancash, sobre todo el Callejón de Huaylas, la parte serrana, obviamente también de Cajamarca, ¿no? Y también una parte de Amazonas, ¿no? Como vemos acá, prácticamente todos los casos son de ahí, ¿no? Lima, como ustedes ven, nunca ha sido muy frecuente. Acá tenemos en el 2012 ningún caso, por ejemplo. Y en general, como les digo, la prevalencia más que todo es en esa parte, ¿no? Cajamarca, Ancash, brotes por Piura y Amazonas, ¿no? Toda la parte norte. El diagnóstico, el gol estándar obviamente es el cultivo, ¿ok? Ese cultivo puede demorar hasta 14 días, como dice ahí, y si más o menos es, digamos, sensible, ¿no? 70% de pacientes con fiebre labroya tendrá un cultivo positivo a Bartonella, ¿no? Hay que intentar, obviamente, tomar múltiples cultivos para que pueda crecer la Bartonella, ¿no? Acá vemos distintos métodos diagnósticos también según la fase de la enfermedad de Carrión, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, acá vemos en la fase aguda, ¿no? En la fase aguda me conviene sacar obviamente del hemocultivo, frotis y también análisis serológicos, por supuesto, ¿no? En la fase eruptiva también, además de ello, obviamente puedo ayudarme de las lesiones dérmicas que aparecen, ¿no? Y por eso puedo hacer un cultivo de biopsia e histopatología para ubicarlo, ¿no? En los asintomáticos, obviamente, no vamos a tener ningún tipo de compromiso dérmico y más bien tenemos que confiarnos en los cultivos, digamos, ¿no? Entonces, hablando de la fiebre de la broya, que es la parte aguda de la enfermedad de Carrión, ¿no? Esta de acá tiene un periodo de incubación más o menos de 60 días, ¿no? Una media de 60 días con intervalos que van de 10 hasta 200 días, ¿no? El paciente en esta fase obviamente va a tener todo lo que es la fiebre intensa, las artralgias, el malestar general, somnolencia, anorexia, mialgias y también cefalea. El paciente puede deteriorarse rápidamente, va a tener palidez, que es un signo distintivo también de la bartonelosis, ojo, ¿no? La bartonelosis pues causa obviamente anemia, una anemia más o menos rápida, ¿no? Entre mayor palidez, puede causar también ictericia, compromiso hepático, disnea y confusión también, ¿no? Posteriormente, digamos que el cuadro clínico, una vez que empieza la fiebre y todo ello, es dominada por la anemia hemolítica severa, ¿no? Acompañada también de linfadenopatías, ¿no? Ganglios aumentados de tamaño y, como les digo, hepatoesplenomegalia, ¿no? Existen casos severos en los cuales los pacientes pueden realizar también convulsiones, comas, síndrome de distrés respiratorio e incluso compromiso cardíaco, como dice, endocarditis, miocarditis, etc.
La mortalidad de esta fase aguda es de 44-88% sin tratamiento, ¿no? Pero los pacientes que son bien tratados, sobre todo en hospitales, como dice ahí, y reciben el tratamiento adecuado, menos del 0,7% de mortalidad, ¿no? ¿Qué más? Tenemos que saber también, muchachos, que es frecuente que los pacientes con bartonelosis hagan coinfecciones, ¿ok? Entonces, tradicionalmente el germen que más se ve asociado a coinfección con Bartonella es la salmonela, ¿ok? Entonces les pregunta salmonelosis, ¿no? Y en general, pues no siempre es la data que se tiene, ¿no? Imagínense ustedes, pues, que ahora con que hay menos casos, pues las cosas se ponen más difíciles, ¿no? Entonces lo más probable es que se respete lo de siempre, ¿no? La salmonelosis es el germen que sobreinfectaba a los pacientes con más frecuencia. Y esto es un problema porque obviamente el paciente desarrolla otras comorbilidades, ¿no? También se ha visto obviamente que los pacientes son infectados además de toxoplasma, histoplasma o neumocistis, ¿no? En estos casos. La sobreinfección es la primera causa de muerte en estos pacientes. Acá entonces tenemos justo un cuadro que es la guía del MINSA que ustedes tienen que conocer muy bien, ¿no? En la cual pues tenemos lo que son los casos de bartonelosis aguda, ¿no? Caso clínico y caso confirmado, ¿no? Obviamente caso clínico se va a llamar aquel que tiene los síntomas que hemos hablado, sensación de alza térmica o presencia de uno o más episodios de fiebre dentro de los últimos 14 días sin evidencia de otro foco infeccioso que no sea pues ¿no? O sea, no tiene aparentemente disuria, disnea, etc., ¿no? Antecede acompaña malestar general, decaimiento, artralgias e hiporexia, ¿no? En la evolución el paciente va a presentar lo que hemos dicho, anemia e ictericia, ¿no? Tiene que tener un criterio epidemiológico. También el paciente tiene que ser residente o procedente de zonas endémicas de transmisión de brucela, ¿no? O en todo caso ser un familiar de unas personas que también tengan esa prevalencia. Entonces, si nosotros tenemos ambos, es un paciente que tiene un caso clínico de bartonelosis aguda, ¿no? Es un caso clínico probable, ¿no? En este paciente deberíamos obviamente tomar muestras de sangre para frotis y también gota gruesa. Y a los pacientes que cumplen con los criterios ambos, se les inicia inmediatamente el tratamiento contra bartonelosis aguda. Muy bien. Un paciente con caso confirmado de bartonelosis aguda, obviamente va a ser el que ya cumple el criterio clínico y epidemiológico, y además tenemos la confirmación bacteriológica de la presencia de la bartonela, ya sea mediante el examen de frotis, hemos dicho, hemocultivo, serología o PCR, que es un análisis mucho más caro, ¿no? Igualmente el tratamiento pues se debe instaurar prontamente, ¿no? Eso entonces es en cuanto a la fiebre de la oroya, que es la fase aguda de la enfermedad, ¿ok? Hay pacientes, como les digo, que pueden ser asintomáticos, crónicos y posteriormente desarrollar la enfermedad crónica, ¿no? Esta aquí es la verruga peruana, que es la fase eruptiva de la enfermedad de Carrión, ¿no? Se caracteriza por ser lesiones nodulares, pleomórficas principalmente en brazos y piernas, ¿no? También puede afectar el tronco y la cara, es cierto, pero generalmente en brazos y piernas, ¿ok? Pueden variar de tamaño y número, pueden aparecer pápulas rojizas, en verdad son pápulas a veces bien rojizas, ¿no? Tipo incluso rosadas, ¿no? O marcadas unos cuantos milímetros y ser lesiones de varios centímetros pedunculadas, sésiles o en placa, ¿no? O sea, pueden ser incluso lesiones, como ustedes han visto, en la anterior, en la cerámica, ¿no? Que son lesiones así que incluso cuelgan, ¿no? Pedunculadas. Sésiles o en todo caso en placa, más digamos planas, no tan sobresalientes, ¿no? Pero son lesiones que aparecen pues de manera digamos un poco grotesca, ¿no? Las lesiones se pueden acompañar obviamente de los síntomas que hemos hablado, de fiebre en el 57%, malestar general 53%, dolor articular 47% y también la cefalea. Estos nódulos angiomatosos también tienen que saber que son fáciles de sangrar, ¿no? Al mínimo contacto también sangran. Esa es una de las características de la verruga peruana. Entre las características de las lesiones tenemos algunas formas especiales, ¿no? La forma mular es la forma que hemos hablado, la más grotesca, ¿no? Son tumores nodulares eritematosos de más de 5 milímetros de diámetro y son frecuentemente sésiles y también erosionados, ¿no? La forma miliar, en cambio, son pápulas más las rojizas que hemos hablado, las rosadas, ¿verdad? Las pápulas rojizas, que son pequeñas, de menos de 3 milímetros, con o sin penumbra o collar, ¿no? Alrededor. Pueden ser pruriginosas, pueden ocasionar múltiples sangrados y frecuentemente son múltiples, ¿no? La forma difusa se caracteriza por nódulos más bien subdérmicos, difusos predominantemente en superficies extensoras, ¿no? De brazos y pies, ¿no? No en las flexoras, sino en la extensora, en los codos. Y también generalmente son múltiples.
Esta, por ejemplo, es una forma miliar, como ustedes ven, ¿no? Son pápulas pequeñísimas, finas, que están en múltiples ubicaciones, ¿no? Miren ustedes la cantidad de lesiones, ¿no? Entonces, también el MINSA plantea los criterios clínicos, ¿no? Caso clínico o probable de bartonelosis verrucosa y el caso confirmado, ¿no? Igual, paciente con criterio epidemiológico y clínico me constituye un caso clínico. Paciente residente procedente de zona endémica, que tiene además presencia de lesiones papuloverrucosas en la piel, que son rojizas, fácilmente sangran, o nódulos subdérmicos, poco consistentes y móviles, ¿no? No son dolorosas, pueden ser únicas, pero generalmente son múltiples. El caso confirmado obviamente me refiere lo mismo y además la confirmación bacteriológica de Bartonella, ¿no? Puede ser mediante examen de frotis, hemocultivo e incluso, como les digo, puede ser también examinando las lesiones dérmicas, ¿no? Haciendo una biopsia. Iniciamos tratamiento con bartonelosis crónica en este caso, y en los otros pacientes, si me cumplen ambos criterios, también puedo empezar el tratamiento. Muy bien. Entonces, eso es en cuanto, digamos, a las fases iniciales de la bartonella. Pero la bartonelosis también puede ocasionar múltiples complicaciones, al igual que la brucela. En verdad son enfermedades que pueden causar múltiples afecciones a nivel de varios órganos y sistemas, ¿ok? Pero obviamente siempre eso es raro, ¿no? Por eso lo que sí se puede, pues, hemos visto reportes, pues, ¿no? De distintos casos, pues, ¿no? De bartonelosis ¿qué les digo? En el líquido peritoneal, bartonelosis en el sistema nervioso central, pero no es lo más común, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, unos cuadros de algunas complicaciones, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que lo más común en todo caso acá sería la ICC y la efusión pericárdica, ¿no? El derrame pericárdico, la congestión que puede ocasionar la bartonella, ¿no? También puede ocasionar bradicardia, cardiomegalia o miocarditis, ¿no? Que no es tan frecuente. Gastrointestinales, por ejemplo, acá vemos. Muy común, obviamente, que el paciente tenga hepatomegalia y esplenomegalia, ictericia, obviamente, y en escasos casos anasalca y ascitis, ¿no? En cuanto al neurológico, lo más frecuente es una somnolencia, pero el paciente puede ir incluso a convulsiones, coma y retinopatía. En el aparato respiratorio también poco frecuente, pero podría ocasionar en casos raros neumonía, derrame pleural, etc., ¿no? Hematológicas, anemia hemolítica obviamente es algo que siempre se ve, 69%, un porcentaje altísimo. Anemia severa también 63%, y también puede existir trombocitopenia, entre otras, ¿no? Acá, como vemos en esta serie, también la coinfección por salmonela fue la más alta, ¿no? Entonces también un hueco, como ustedes ven, y acá tiene pues la forma mular, ¿no? Miren qué tales verrugas, ¿no? Muy grandes, mucho más grandes que las formas miliares, ¿no? El tratamiento de la parte de la fiebre de la brolla, ¿no? La fase inicial. Entonces, la fiebre de la brolla se trata en este caso con cloranfenicol, 50 miligramos por kilogramo por día hasta un límite de 3 gramos al día, ¿no? Luego de la desaparición de la fiebre, o sea, se da el tratamiento de manera diaria, y cuando la fiebre desaparece, se recomienda que debería continuar por 10 días igual el tratamiento por la actividad que tiene también contra la salmonella, ¿no? Otro régimen también es posible dar ciprofloxacina 500 miligramos cada 12 horas, en este caso por 14 días, ¿no? Otros esquemas que también tenemos a la mano, digamos, está la amoxicilina, ácido clavulánico en pacientes que no tienen complicaciones, y la ceftriaxona más ciprofloxacina en los casos severos, ¿no? Obviamente, si yo tengo un paciente con bartonelosis que tiene complicaciones, como las que hemos hablado de órgano blanco y severa, puedo hospitalizarlo y darle ceftriaxona más ciprofloxacina. ¿Ok? Factores de riesgo para bartonelosis grave. Algunos pacientes están, digamos, en riesgo de desarrollar una bartonelosis grave. Obviamente la gestante, ¿no? Mujer con feto, los extremos de la edad, los niños y los ancianos. Los pacientes que tengan enfermedad crónica previa, anemia crónica, enfermedad cardíaca, hepática, renal o diabetes, etc., están también predispuestos, ¿no? Si el paciente ya tiene una infección concurrente como la tuberculosis, el VIH o el HTLV, también es un factor de riesgo para desarrollar mayores problemas, ¿no? Anemia preexistente, por supuesto, también, ¿no? La desnutrición, la parasitemia muy elevada. Si nosotros encontramos 80% más de parasitemia, ya sea Coccus o Bacillus de Bartonella, obviamente el pronóstico va a ser más reservado, ¿no? Si el tratamiento no se ha iniciado prontamente por falta de acceso al servicio de salud, intolerancia gástrica moderada o grave, RAM a los medicamentos que estamos hablando,
o recaída en menos de 2 meses, ¿no? Estos de acá son factores que me predicen que el paciente va a desarrollar una bartonellosis grave, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de alarma que me pueden hacer que el paciente pueda hacer un cuadro grave, ¿no? Si el paciente tiene fiebre alta o persistente, por ejemplo, ¿no? Si el paciente presenta más de 39 grados en forma permanente, si no hay adecuada respuesta al tratamiento o antipiréticos y el paciente sigue teniendo fiebre, y si presenta reinstalación de la fiebre luego de que aparentemente estaba mejor, ¿no? La presencia de taquimnia es un criterio de alarma también. Pulso débil o hipotensión son criterios de alarma de bartonellosis aguda, ¿no? Si el paciente viene con un estado de conciencia alterado, empieza a hacer oliguria, lamentablemente disminuye el volumen urinario, hipotermia, púrpura y coagulopatía, anemia severa, menos de 7 obviamente, deterioro clínico a pesar de recibir tratamiento antimicrobiano, por ejemplo, ¿no? Acá están entonces los esquemas de tratamiento y hemos hablado, ¿no? Mayormente son esquemas que ha planteado en este caso el INS, ¿no? Esquema A, B y C. A para la fase anémica no complicada, un paciente que está anémico pero sin complicaciones mayores, sin signos de alarma. Cloranfenicol hemos hablado, ¿no? Dividido en 4 dosis los 3 primeros días y luego 25 por kilo en 4 dosis hasta completar 14 días, ¿no? En total, 10 días después de desaparecer la fiebre, ¿no? Se considera más o menos 14 días, ¿no? Anemia pero complicada, entonces podemos dar cloranfenicol, ¿no? Dividido en 4 dosis más penicilina, o en todo caso también podemos dar ceftriaxona, ¿no? La fase eruptiva, entonces acá nosotros podemos dar un esquema de rifampicina, que es diferente al tratamiento de la fase aguda y la fase crónica, en adultos y también en niños. Ahora lo vamos a ver mejor, ¿no? Entonces, ya en pacientes que son adultos, hemos hablado, ¿no? El tratamiento de elección es ciprofloxacina, 500 cada 12 horas por 14 días, ¿no? Podemos usar también cloranfenicol, ojo, y también podemos usar cotrimoxazol, por ejemplo, ¿no? 10 miligramos por kilogramo por día, fraccionado cada 12 horas por 14 días aproximadamente, ¿no? También hemos hablado del amoxiclavulánico como posible alternativa, ¿no? En las gestantes, aquí por ejemplo no podemos usar de elección lo que son las fluoroquinolonas, vamos a preferir la amoxicilina ácido clavulánico, ¿no? Entonces en gestantes utilizamos bastante la amoxicilina, ¿verdad? Para muchas cosas, ¿no? Incluso para infección urinaria, a pesar de que no es lo ideal, ¿no? En este caso la dosis va a ser 1 gramo cada 12 horas también por 14 días. En los pacientes, ¿en qué pacientes? No vamos a ver la posibilidad de alta, ¿no? El paciente que presenta ya franca mejoría de la evolución clínica, fiebre, malestar, todo ello, anemia, resolución o ausencia de los criterios de alarma, no tiene ya ningún criterio de alarma que hemos hablado, no se fiebre, nada, a febril por lo menos de 7 a 10 días, frotis de sangre periférica con progresiva disminución de la cantidad parasitaria también, ¿verdad? Examen auxiliar de laboratorio normal o que tienden a normalizarse, ¿no? Ya tiene hemoglobina más de 9, leucocitos en valores normales, no presenta plaquetopenia, ya está más de 100.000, creatinina y glicemia normales, albúmina mayor de 3, PCR y BCG normales y en descenso, y certeza del cumplimiento de continuidad del tratamiento ambulatorio, ¿ok? El paciente debe completar su tratamiento para evitar posibles problemas, ¿no? Hemos hablado que en los pacientes que tienen bartonellosis aguda grave, la primera línea va a ser el tratamiento de ciprofloxacina más ceftriaxona. Ciprofloxacina ya no damos 200, sino 400 cada 12 horas por 3 días. Posteriormente ya podemos dar la dosis de 200 y en el caso de la ceftriaxona 2 gramos cada 24 horas por 7 a 10 días. ¿Okay? La segunda línea de tratamiento podríamos usar ciprofloxacina más ceftazidime o ciprofloxacina más amicacina. En la gestante vamos a utilizar la ceftriaxona siempre que no es lesiva, y en este caso en vez de una fluoroquinolona el cloranfenicol. Vamos a hablar ahora de lo que es el tratamiento de la bartonellosis crónica eruptiva. La guía del MINSA del 2007 nos dice que tenemos que utilizar de elección la acitromicina, ¿ok? Entonces el tratamiento siempre, la fase aguda con la fase crónica, es diferente. Fase aguda hemos dicho, ciprofloxacina, cloranfenicol y, en caso grave, ceftriaxona. En este caso, acitromicina, 500 miligramos diarios por 7 días vía oral, ¿no? Como les dije también, existen otro tipo de alternativas terapéuticas. Tenemos a la rifampicina, en este caso la dosis de 600 miligramos al día, una sola toma por 21 a 28 días,
Podemos usar también la eritromicina o la ciprofloxacina también, ¿no? Pero de preferencia la citromicina. En las gestantes sin problema también podemos usar la citromicina, pero lo preferimos 1 gramo por día, una sola vez, ¿no? Por semana, por una sola vez, una sola toma, una vez por semana, por 3 semanas. ¿Cómo evaluamos el tratamiento en el caso ya no de la fase aguda, sino de la fase crónica, ¿no? Entonces, en acitromicina y en rifampicina hay criterios que tenemos que ver para considerar que el paciente está con mejor evolución, ¿no? Entonces, como dice ahí, una respuesta buena quiere decir que las lesiones, en general la lesión mular, miliar, disminuyen en número, tamaño y color aproximadamente en más del 90% a los 14 días de iniciar el tratamiento, ¿ok? Entonces, en este caso se ha concluido el tratamiento. Regular, si las lesiones disminuyen en número, pero entre la mitad, o sea, el 50 y 90% de las lesiones todavía no ha disminuido tanto. En este caso se indica la ampliación de la terapia con 1 gramo, una sola toma, el referido día 14, ¿ok? Y si el paciente no tiene respuesta, entonces lo que podemos hacer es suspender el tratamiento y rotar de antibiótico. Hemos dicho, en pacientes que tienen bartonellosis aguda, consideramos un paciente clínicamente curado cuando ya no se le encuentran los signos de alarma y síntomas asociados a la enfermedad durante el examen clínico a los 60 días ya de haber iniciado el tratamiento. Ese paciente ya está curado, ¿no? Y los pacientes que tienen bartonellosis verrucosa igual, si en la evaluación a los 60 días han desaparecido las lesiones y no existen indicios de reaparición. Muy bien, entonces hemos revisado el tema de bartonellosis, una enfermedad muy preguntada y que hemos revisado profundamente. Ahora también vamos a darle un hincapié especial a la famosa brucelosis. Miren ustedes todos los sinónimos que tiene la brucelosis. La famosa fiebre malta, también la llamado fiebre napolitana, del Mediterráneo, pero no la familiar. Ondulante, la fiebre caprina, ¿no? Por la importancia del ganado caprino en la transmisión. Brucelosis, brucelemia, fiebre del Danubio, enfermedad de Van o enfermedad de Bruce. ¿Okay? Acá tenemos las distintas especies de brucela, ¿no? Podemos ver acá que tenemos la brucela abortus, una causa importante de aborto en las gestantes, ¿no? En este caso el animal hospedero, en este caso son las vacas, ¿ok? Las vacas, ¿no? Más mayormente en granjeros, ¿no? La brucelosis suisse, la brucela suisse, mayormente vistas en chanchos, ¿no? En puercos. También tenemos la brucela canis, obviamente ligada a lo que son los perros, la brucela ovis, notoma y otro tipo de brucelas. En este caso nos importa la brucela melitensis, que es la que nos va a ocasionar los problemas aquí en Perú. No, este caso de acá, como ustedes saben, está ligado sobre todo al ganado caprino, ¿no? Al ganado caprino, la famosa brucela. Acá tenemos digamos, una diferencia entre lo que es la brucela abortus, que es una brucela que, digamos, en Europa tiene gran importancia, ¿sí? Y la brucela melitensis, ¿no? Acá, como sabemos, la transmisión de la brucela mayormente es a partir de derivados, ¿verdad? Ya sea de la cabra, ¿no? Leche de cabra, queso de cabra, consumo de derivados no pasteurizados, ¿no? En este caso, ¿no? En los pacientes que tienen brucela abortus, ya les he dicho, son pacientes que son granjeros, ¿no? Veterinarios, granjeros y trabajan con vacas, ¿no? La edad más o menos es de 20 a 45 años, obviamente, en este tipo de pacientes, ¿no? Más que todos en varones. En la brucela melitensis aparentemente no hay mayor diferencia, ¿no? En Estados Unidos es muy importante la brucela abortus, en sobre todo lo que son los países árabes y también Latinoamérica, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, México es un importante también país con, lamentablemente, brucela, Perú, Argentina, ¿no? Sobre todo, ¿no? Patogenicidad baja con la brucela abortus, muy alta con la brucela melitensis. Vamos a ver la cantidad de enfermedades y cosas que te puede causar la brucela, ¿no? Existen formas severas, mayormente, como les digo, con la brucela melitensis, ¿no? Digamos que es raro que en el brucela abortus haya casos exportados. Lo más frecuente es brucela melitensis porque los estadounidenses reciben también bastante, digamos, inmigrantes, ¿no? Entonces, acá tenemos, miren ustedes, una cifra, ¿no? Lo que son los casos de brucela confirmados, ojo, ¿no? En el año 2000 a 2009 en el Callao, ¿no? En la provincia constitucional del Callao, ¿no? 2001 vemos como acá 238 casos, sí, más o menos hay una prevalencia, obviamente que dio bajando, pero sí existe este caso, sobre todo en Callao, que es uno de los distritos más afectados, ¿no? Acá tenemos también
el porcentaje aproximado de distribución de casos, de brucela a nivel, ¿no?, de adolescente, niño, adulto y adulto mayor, ¿no? Los adultos siempre los más implicados, ¿no? Entonces, acá también tenemos que hablar otra vez de las guías del MINSA, la norma técnica. En este caso me refiero al 2005, ¿no? Casos de brucela, sospechoso, probable y confirmado, ¿no? ¿Cuál es el caso sospechoso? El caso sospechoso es aquel que reúne los cuadros clínicos y el antecedente epidemiológico de haber estado en una zona endémica de brucela. El paciente con diagnóstico probable es aquel que tiene cuadro clínico, antecedente epidemiológico y la prueba rosa de Bengala, que es la prueba inicial, digamos, ¿no?, la prueba de tamizaje positiva. Pero necesitamos una prueba confirmatoria, que puede ser, por ejemplo, el 2-mercaptoetanol. Y esa prueba me da ya el diagnóstico de brucela confirmada, ¿ok? Acá vemos, por ejemplo, la reacción que hace la brucela de aglutinación a nivel eritrocitario, ¿no? Entonces, tenemos un caso de brucelosis humana, paciente con caso de aparición aguda o insidiosa de fiebre continua, intermitente o irregular de duración variable, ¿no? Se acompaña también de sudoración, transpiración profusa, en particular en las noches. El paciente también tiene fatiga, anorexia, pérdida de peso, ojo, un rasgo distintivo también de la brucela, pérdida de peso, cefalea y artralgias también, ¿no? Un paciente que tiene mucho compromiso articular, el paciente con brucelosis, ¿no? Dolores, postrado, no se postra, etcétera, ¿no? Además también acá en la guía nos recomiendan que la brucela tiene tantos, digamos, signos y síntomas inespecíficos que también sería bueno sospechar en pacientes que no han tenido anteriormente enfermedades, en los pacientes que cursen con orquiepididimitis, espondilitis, uveitis u otras formas inusuales o localizadas de la enfermedad. Claro, es que la brucela causa espondilitis, uveitis y también compromiso del epidídimo, ¿no? Por eso es algo un poco extraño. Entonces, si en el Perú nosotros tenemos un caso de un paciente joven o adulto que viene zona endémica y me viene solo por orquiepididimitis, sería bueno, me recomienda la guía, sospechar de brucela. Ojo, esto a veces preguntan en los exámenes, ¿no?, algunos síntomas distintivos. Ya hemos hablado que el paciente con caso sospechoso es un paciente que tiene compatible una descripción clínica y también una descripción epidemiológica. Caso probable, si me sale una prueba rosa de Bengala, y casos confirmados si tenemos una confirmación serológica o aislado al germen, ¿no? Criterios de confirmación de diagnóstico. Entonces acá tenemos la confirmación en el laboratorio, se realiza por uno o varios de los siguientes. Podemos aislar al paciente, ¿no?, la bacteria de brucela proveniente de un caso clínico. El incremento a 4 veces o más de títulos de aglutinación en la prueba del tubo también. De muestras obtenidas en la fase aguda y convaleciente en un periodo estudiado de 2 semanas desde la aparición de síntomas. O en todo caso, una prueba positiva del 2-mercaptoetanol, ¿ok? Entonces, esas 3 cosas: cultivo de brucela, aglutinación en prueba de tubo, no en cualquier en sangre, sino en prueba de tubo, que es una prueba especial, y 2-mercaptoetanol me hace la diagnóstico confirmatorio de brucelosis, ¿ok? Entonces acá tenemos también la prueba inicial. La rosa de Bengala, una reacción negativa, se considera una placa a título de 1,25 a 1 en 100, ¿no? Si me sale 1 en 200 o más, realizar pruebas complementarias, y si me sale 1 en 25 o más, esta prueba de aquí es totalmente positiva. El 2-mercaptoetanol es una prueba confirmatoria, como les dije, ¿no? En este caso, 1,25 o más es una prueba negativa, ¿no? Es una prueba negativa, y 1,25, perdón, o menos es una prueba negativa, y 1,25 o más de dilución es una prueba positiva. Los cultivos para brucela son cultivos especiales, ¿ok? Entonces utilizamos cultivos, ¿no?, para brucela, pero no son cualquier cultivo, por eso tenemos que pedir exactamente al laboratorio un cultivo de brucela. El cultivo que les puede venir en el examen, que siempre preguntan, es el cultivo Ruiz Castañeda, que es un cultivo especial, enriquecido, que me permite obtener las brucelas a partir de un tiempo de incubación aproximado de 7 a 21 días. Es un tiempo obviamente largo, ¿no? Es uno de los métodos más tradicionales, ¿no? Tiene una sensibilidad aproximadamente del 70-80% en la fase aguda y menos del 50% en la fase crónica, ¿ok? También existen otro tipo de medios de cultivo, ¿no? Podemos cultivar, por ejemplo, la médula ósea. El tiempo de incubación es aproximadamente 4 a 7 días, un poco más corto. Y tiene también una mejor sensibilidad, ¿no? En la fase aguda 97%, en la fase crónica van por ahí, y en la fase subaguda 90%, ¿ok? Entonces por eso se dice que tiene más sensibilidad
el cultivo de médula ósea, ¿no? También existe otro tipo de métodos como la lisis centrifugación, más del 90% en la fase aguda y 70% en la fase crónica, ¿ok? Pero el medio tradicionalmente es el medio Ruiz-Castañeda, ¿ok? Brucelosis aguda. Desde el inicio de la sintomatología clínica hasta aproximadamente 3 meses se define brucelosis aguda, ¿no? Acompañada de títulos elevados de la seroaglutinación y que alcanza el máximo en el primer mes de la enfermedad, ¿no? La brucelosis subaguda se define aquella que tiene un periodo de evolución de 3 meses hasta un año, y la brucelosis crónica se utiliza este término para referirse a múltiples situaciones, pero debería reservarse en pacientes que ya tienen más de un año de evolución. Entonces ahora vamos a ver las características principales clínicas de lo que es la brucelosis aguda y la subaguda y crónica. La aguda, como dije, generalmente menos de 8 semanas, ¿no? Se caracteriza porque este paciente con brucela aguda tiene fiebre alta, ojalá. Fiebre alta principalmente vespertina, hemos hablado también de sudoración, artralgias, dolores musculares, ¿no? También puede haber estreñimiento y pérdida de peso, ojo. Ese es un síntoma importante, al igual que la TB, ¿no? Generalmente se puede detectar hepatitis granulomatosa, desórdenes hematológicos como anemia, por ejemplo, y también compromiso articular. Principalmente, ¿cuál es el compromiso principal? Artritis periférica, ¿ok? Artritis periférica. Cualquiera de las pruebas de aglutinación ofrece un diagnóstico apropiado, ¿no? Ese es el momento en el cual, digamos, podemos obtener los cultivos, las pruebas de aglutinaciones, y me van a ser más o menos específicas, ¿no? Porque es la fase aguda, brucelosis aguda, alta especificidad y también sensibilidad, ¿no? Hemos dicho que el medio Ruiz-Castañeda, que tiene una modificación también por Carrillo, incrementa la posibilidad de aislar el germen, ¿no? En la forma aguda, 2 cultivos de sangre son tan eficientes como un cultivo de la médula ósea, ¿ok? Entonces la médula ósea es cierto que tiene más sensibilidad y especificidad, pero más que todo en la fase crónica. Fase subaguda hemos dicho, hasta un año, ¿no? Este paciente puede tener la típica fiebre ondulante, ¿no? La fiebre ondulante, también llamada la fiebre malta. Esta, digamos, que es la fase típica de la fiebre malta, la subaguda. Forma típica y clásica que se describe en áreas endémicas. Se presenta con fiebre, que es generalmente baja intermitente, frecuentemente con también compromiso articular, artritis periférica, sacroileitis y también puede haber espondilitis, ¿no? Alteraciones hematológicas, anemia hemolítica, principalmente pancitopenia, trombocitopenia, ¿no? Daño hepático también. Los pacientes que tienen tratamiento incompleto son también incluidos ya en esta forma de brucela, obviamente los pacientes que no han seguido el tratamiento adecuado. En esta variedad de la enfermedad también la prueba del 2-mercaptoetanol detecta la IgG, ¿no? Es una prueba que detecta IgG y los títulos mayores de 1,80 definen la actividad de la infección, ¿okay? La brucela se aísla en este caso en el 40 al 70% de los hemocultivos, ¿no? En este caso el mielocultivo permite ya, digamos desde esta época, un aislamiento en el 90% de estos pacientes, un poco más alto. Acá tenemos un esquema sobre brucelosis subaguda, ¿no? Acá tenemos que hacer la prueba serológica contra brucela, ¿no? Me sale positivo en este caso trato, negativo. Luego puedo hacer los tubos, la secuencia de tubos especiales, aglutinaciones en tubo, hemos dicho, y el 2-mercaptoetanol, ¿no? Positivo trato y negativo puedo hacer los cultivos, ¿no? Hemocultivos y mielocultivos, ¿no? El paciente con brucelosis crónica, en cambio, este paciente ya no debe tener fiebre. Es un paciente que se presenta con cuadro afebril, pero que sí tiene sobre todo fatiga, no son muy frecuentes, ¿no? Fatiga crónica, depresión, artralgias, mialgias, ¿no? Por eso el diagnóstico más importante es quizás con el síndrome de fatiga crónica en esos pacientes con brucelosis crónica, ¿no? Otras formas localizadas también puede ser una uveitis granulomatosa o recurrente y la famosa espondilitis, ¿no? Acá más bien son raras la presencia de artritis periférica y la sacroileitis, ¿no? Como en la fase aguda. Esta variedad de enfermedad la produce principalmente la Brucella melitensis, ¿no? Que se encuentra en adultos mayores de 30 años ya, o mujeres especialmente mayores de 50 años, ¿no? Esta forma es rara, es muy rara verla en niños, ¿no? Las pruebas serológicas de rutina y hemocultivos proporcionan solo un diagnóstico de 10 al 20%, ¿ok? Entonces los hemocultivos acá lamentablemente sí ya no me sirven mucho, ¿ya? En la fase crónica, ¿no? Se recomienda la prueba de Kunz específica para brucela o también los famosos anticuerpos antibloqueadores, que son unos anticuerpos, también les pueden venir en el examen para confirmar el diagnóstico de brucela, ¿ok? El mielocultivo proporciona una positividad de 50 a 75%, un porcentaje bastante alto, por lo menos acá lo supera
grandemente al hemocultivo. ¿Okay? Entonces esas son las 3 fases de la brucelosis que nosotros debemos saber, ¿no? Como ustedes saben, hay varios análisis que podemos hacerlo. Si ustedes no cuentan en los hospitales, ahora que van a ser residentes, pueden hacerlo en el INS, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Revaleti, a ver, les diré que en verdad no tenemos más que aglutinación para Brucela, ¿no? Pero rosa de bengala, a veces hay, a veces no hay. Y 2-mercaptoetanol y anticuerpos antibloqueadores sí no existen. Entonces lo podemos pedir al INS y el paciente puede hacerlo, ¿ok? Para hacer un diagnóstico correcto, un diagnóstico confirmado. Muy bien. Paciente que tiene, como dice acá, brucelosis crónica sospechada, ¿no? Espondilitis, fatiga crónica, depresión, artralgia, ¿no? Entonces puedo hacer un cultivo de médula ósea y hacer las pruebas confirmatorias de mercaptoetanol, ¿no? O anticuerpos antibloqueadores, ¿no? Negativo, probablemente no es brucela. Si es positivo, yo lo trato a ese paciente, ¿no? El tema con la brucela es que aparentemente la brucela es una bacteria, digamos, muy astuta, ¿no? Porque puede inhibir ciertas respuestas inflamatorias, sobre todo como vemos acá, inhibición de los TNF-alfa, ¿no? Que van a inhibir, digamos, la actividad de los natural killer. Esto de acá también puede interferir en lo que es la producción de interferón, que va a llevar al desencadenamiento de la respuesta del linfocito, sobre todo T y también B. Entonces la brucela, miren ustedes, tiene múltiples mecanismos de acción, ¿no? Incluso también se esconde, digamos, de las células inmunes para poder, digamos, hacer su labor. Entonces esa es una de las causas por las cuales el tratamiento para brucela no se da pues por un tiempo corto, no una semana ni 5 días, sino mucho más. Acá tenemos un cuadro de la presentación de las brucelas. Hemos hablado ya bastante de eso, ¿verdad? Acá vemos, por ejemplo, que las fases en general, el paciente tiene fiebre como un síntoma muy importante, 91%, ¿no? Síntomas constitutivos, artralgia, fatiga, 26%, hepatomegalia, esplenomegalia, 16%, linfadenopatía, 7%, la artritis periférica, hemos dicho que es la presentación más frecuente, 22%, más que la espondilitis, y sacroileitis, ¿no? Perdón, algunos pacientes epidimorquitis también hemos dicho. Un estudio grandísimo donde vemos un montón de estudios que se han realizado en múltiples países y vemos acá los porcentajes, ¿no? Fiebre es un porcentaje muy importante, síntomas constitucionales, artralgias y artritis también siempre frecuentes, ¿no? Acá tenemos también compromiso sistema nervioso central. Algunos series hemos visto 7% de compromiso del sistema nervioso central, pero mayormente ustedes saben el compromiso es osteoarticular, ¿no? Lo más frecuente aparte de lo que es la fiebre y todas las reacciones que hemos visto. En la parte de laboratorio, ¿qué podemos observar? Obviamente el paciente va a tener una linfocitosis relativa a 40% aproximadamente, trombocitopenia, leucopenia y pancitopenia, ¿no? También obviamente no olvidemos la anemia. Puede tener elevación de transaminasas, cultivos positivos y también ciertos, acá le puede dar una tasa de relapso al paciente, ¿no? La presencia de cultivos positivos a pesar del tratamiento. Acá vemos un cuadrito interesante sobre lo que son las formas de artritis, ¿no? Artritis periférica, muy frecuente, sobre todo en la fase aguda, como dice ahí. En la crónica se más bien es rara, ahí es más frecuente la espondilitis, pero en general la artritis periférica es un síntoma muy importante, ¿no? Miren ustedes, acá tenemos múltiples imágenes de compromiso articular por brucela, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, un poco de aparición de quistes, ¿no? Aparición de lesiones óseas también. Puede ocasionar una espondilodicitis, inflamación de los discos intervertebrales, o puede ocasionar abscesos, aumento de volumen. Miren ustedes acá, eso claramente es una espondilodicitis ocasionada por brucela, ¿no? Los tratamientos para la brucelosis, ¿no? Se ha visto tradicionalmente múltiples esquemas, pero actualmente digamos que tenemos mayormente la doxiciclina, ¿no? Como dice ahí, 100 miligramos cada 12 horas. El tratamiento es por 6 semanas, ¿no? Aproximadamente por 6 semanas. Como les digo, es un tratamiento largo, ¿no? Me hace recordar un poco la TEA, aunque no tan largo, pero tiene características similares, ¿no? En cuanto a resistencia, digamos, ¿no? La streptomicina, 15 miligramos por kilogramo por 2 a 3 semanas aproximadamente, ¿no? También puedo dar rifampicina, en este caso también por 6 semanas, al igual que la doxiciclina, que la vía oral. Y también puedo dar otro tipo de medicaciones, ¿no? Ofloxacina, ciprofloxacina y también cotrimoxazol, ¿no?
Acá tenemos pacientes ya que es un niño más de 7 años o adulto, doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas por 6 semanas, más rifampicina 600 o 900 miligramos por día por 6 semanas, ¿no? Si no doy rifampicina, puedo dar también streptomicina a la dosis que hemos hablado por 14 días. En niños menos de 7 años, recomendamos más bien rifampicina 10 miligramos por kilo por día. Ustedes saben que eso se puede preparar. En el mismo programa de TV, ¿no? Preparan la rifampicina especialmente para los niños por 4 semanas y le agrego streptomicina por 14 días, ¿no? O en todo caso puedo combinar rifampicina con cotrimoxazol. En pacientes embarazadas voy a utilizar rifampicina con streptomicina, ¿no? Que no va a hacer daño para el feto. Muy bien. Las recomendaciones de tratamiento, una reunión hubo en Ioannina, una ciudad griega en la cual se hizo un consenso ya hace unos años, en el 2007, pero que quedó hasta ahora, ¿no? Ellos recomiendan, miren ustedes, como gol estándar, doxiciclina y streptomicina, ¿ya? Pero en el Perú en general nosotros damos más doxirifampicina, por el hecho de que es más fácil que el paciente cumpla con la medicación, ¿no? Cuando se considera una brucelosis curada, si el paciente ya tiene una recuperación clínica, ¿no? Ausencia, recurrencia durante los años inmediatos posteriores al tratamiento, ¿no? Obviamente las aglutinaciones no me ayudan en el diagnóstico de recidiva, porque desde aquí puede descender lentamente y negativizarse incluso después de un año recién de curación, ¿ok? La rosa de Bengala también es positiva durante mayor tiempo. Caso recidivante es un caso que vuelve a presentarse dentro del periodo de 2 años posteriores al tratamiento. En este caso se recomienda un segundo ciclo de tratamiento, ¿ok? No se considera que el paciente ha desarrollado resistencia. Las bacterias no desarrollan resistencia, por lo cual solamente le damos un segundo ciclo, ¿ok? Muy bien, hemos revisado Brucella y Bartonella, que es lo que más les viene y lo que estoy seguro que les puede ayudar muchísimo. Ahora vamos a revisar unos más bacterias tópicas que por ahí les pueden venir. Tenemos acá, por ejemplo, la fiebre tifoidea, ¿no? La fiebre tifoidea es un cuadro clásico también que cada vez lo vemos menos, entre ellos por el uso de antibióticos de manera indiscriminada también posiblemente, ¿no? Cualquier diarrea están tomando antibióticos, ¿no? Esta enfermedad pues es una enfermedad sistémica grave en general, con fiebre, una característica fundamental, la fiebre, escalofríos y el dolor abdominal, ¿no? El humano es el único reservorio de la fiebre tifoidea, ¿no? Y la presentación clínica clásica es un paciente que tiene evoluciones en semanas, ¿no? En la primera semana el paciente presenta la famosa fiebre alta de 40 a 41 grados Celsius, escalofríos, bradicardia relativa, que son muy importantes, ¿no? Ese es el famoso signo de disociación pulso-temperatura, ¿no? O sea, el paciente está con fiebre, pero en vez de estar taquicárdico está con bradicardia. Es un signo, digamos, clásico, ¿no? De lo que es la fiebre tifoidea, ¿no? En la segunda semana aparece el dolor abdominal, puede haber máculas rosas, las famosas lesiones salmón, ¿no? Color salmón. En tronco y abdomen, ¿no? La rosácea tifoidea le llaman también algunos, ¿no? En la tercera semana existe ya la mejoría clínica o en todo caso las complicaciones, ¿no? Si el paciente ya se mejora o pueden aparecer complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones más importantes? Acá tenemos sobre todo a la hepatosplenomegalia, al sangrado intestinal y también a la perforación intestinal, que es debida a una hiperplasia linfática ileocecal. Esta perforación es muy importante, bueno, porque antiguamente, por lo menos, cuando, como les digo, no se utilizaban antibióticos de manera tan indiscriminada, los pacientes pues hacían su fiebre tifoidea. Y a veces venían jóvenes para operarse de un cuadro de abdomen agudo, pero que en realidad no era pues sino una perforación debida a la fiebre tifoidea, que parecía obviamente como un apéndice, ¿verdad? Muy importante. El diagnóstico microbiológico se realiza hemocultivo, que a la primera semana tiene un buen porcentaje de positividad, 90%. Lamentablemente la segunda semana ya la positividad baja al 75%. Y en la tercera semana, después de la tercera semana ya se recomienda mejor hacer un coprocultivo, ¿ok? Acá también el aspirado de médula ósea es muy importante, ¿no? 100% de positividades. En caso que tengamos duda con hemocultivo negativo, podemos solicitar una aspirado de médula ósea y ver la posibilidad de cultivo, ¿no? La serología se ve mejor en la tercera semana, por lo tanto es menos útil en el diagnóstico inicial en general, ¿no? Hay pruebas de aglutinación, como la prueba de aglutinación de Vidal, que también puede ayudar en el diagnóstico, y también la presencia de algunos anticuerpos, ¿no? El antídoto, por ejemplo, que es diagnóstico, pero también lo malo de estos tipos de aglutinaciones es que puede tener reacciones positivas en pacientes que solamente han sido vacunados, ¿no? Y el paciente que tiene su vacuna debe desarrollar el famoso anti-H, ¿ok? ¿Cuál es el tratamiento de la fiebre tifoidea? ¿No? Tenemos en general varios
regímenes, ¿no? Como dicen, acá tenemos la amoxicilina, clotimazol, ciprofloxacina, en general. Se recomienda en general la ciprofloxacina, y justo le estoy diciendo, ¿no? Que los pacientes con... Acá pues se automedican, ¿no? Y ustedes saben, paciente tiene diarrea, ya le están dando su ciprofloxacina, que en este medio es el, digamos, de elección, ¿ok? Entonces, ciprofloxacina por vía oral, el tratamiento de elección. En casos graves, obviamente en casos graves, el tratamiento debe ser por vía parenteral. Y aquí la mejor alternativa va a ser la ceftriaxona, ¿ok? Ceftriaxona. Si hay mucha inflamación, podemos aumentar dexametasona, ¿no? El cloranfenicol se dice que es, o sea, es un medicamento que no ha perdido vigencia. Es un medicamento que en verdad sería el mejor en cuanto a respuesta, porque realmente sí ataca a la bacteria, ¿no? La mejoría se da 24 a 48 horas, pero el problema pues es que la administración tiene que ser durante 14 días y puede ocasionar, hay un riesgo de anemia plástica, ¿no? Por eso ya se usa muy poco. Bueno, ustedes tienen que saber pues que, como sabemos en nuestro medio, ¿no? La frecuencia de anemia plástica es muy diferente al medio pues norteamericano, donde casi el cloranfenicol ha sido prohibido por el efecto de la anemia plástica, ¿no? Entonces, en cuanto a riesgo-beneficio habría que evaluarlo, ¿no? Pero imagínense ustedes que a un niño ustedes le administren el tratamiento y le causa anemia plástica, pues las consecuencias, ¿no? Cuando el diagnóstico, la indicación es otro tipo de antibiótico, ¿no? Por eso sería pues, no sería pues lógico usarlo, ¿no? Los pacientes portadores crónicos de fiebre tifoidea, la mayoría de expertos dicen que sí deberían ser tratados, ya sea con ciprofloxacina o con amoxicilina, ¿no? Hay que tener en este caso, en este tipo de epidemias, si se llegara a dar, ¿no? Enfermedades con fiebre tifoidea, especial atención a las pacientes, sobre todo que manipulan los alimentos, a los que sirven las comidas, a los que expenden, ¿no? De manera ambulatoria tal vez los alimentos, ¿no? Si hay litiasis biliar, sería bueno, aparte de las quinolonas, ver la consideración de realizar también una cirugía, ¿no? Si el paciente sigue con fiebre, por ejemplo, o tiene complicaciones posteriores, ¿no? Los portadores transitorios, estos de acá sí no necesitan ningún tipo de tratamiento. Shigellosis, vamos a hablar entonces. La shigellosis, ustedes saben, es una enfermedad también bacteriana, típicamente gastrointestinal, ¿no? Caracterizada por unas diarreas que son generalmente bien frecuentes y que pueden ocasionar muchos problemas, ¿no? El paciente tiene siempre fiebre alta, dolor abdominal y diarrea, que es una diarrea con moco y sangre, ¿verdad? Una diarrea sanguinolenta mucoide. Su curso clínico varía según la cepa que tendríamos, ¿no? La Shigellosis donnei suele ser leve, el tipo de disentería y Flexneri sobre todo van a ser severas, ¿no? Complicaciones tenemos acá en estos pacientes, pueden desarrollar prolapso, no es tan frecuente, pero puede haber proctitis, megacolon tóxico, obstrucción o incluso perforación de colon, ¿no? A nivel sistémico, la shigellosis, esta diarrea que es abundante, ocasionada con sangre y con moco, puede ocasionar un síndrome urémico hemolítico. Ojo, también pueden ir las de pregunta, es relativamente frecuente. Artritis reactiva, bacteremias y reacción leucemoide, ¿no? El diagnóstico es a través de coprocultivos o de reacción cadena polimerasa, ¿no? En los casos graves, el tratamiento puede ser empírico y recomendamos como siempre la ciprofloxacina, ¿no? En pacientes con shigellosis, ¿ok? Paciente con Campylobacter también es una importante causa de diarrea a nivel mundial, ¿no? Organismos implicados acá tenemos sobre todo al Campylobacter jejuni, ¿no? En la enfermedad aguda, el paciente puede tener dolor abdominal umbilical, diarreas, por supuesto, y calambres, ¿no? Puede dar unos cuadros conocidos como pseudoapendicitis, el Campylobacter, ojo, dolor abdominal en el mismo sitio, facilíaca derecha, antes del inicio de la diarrea, ¿no? Puede dar complicaciones agudas, puede causar peritonitis, pseudoaneurisma séptico, pericarditis, ojo, colecistitis, y también puede haber complicaciones tardías, ¿no? El Campylobacter, ustedes saben, una de las causas de síndrome Guillain-Barré, ¿no? En este caso, pero más de tipo axonal que desmielinizante. Mal pronóstico y también artritis reactiva, ¿no? El tratamiento aquí también es fluoroquinolona, ciprofloxacina o levofloxacina, ¿no? Casos alternos, acitromicina. El cólera causado por el vibrio cólera, ¿no? Vibrio cólera, que es una epidemia, como ustedes saben, en el año 90 aquí en Perú, ¿no? El cólera pues es una real matanza entre nosotros, a pesar de todo el esfuerzo que sí se salvaron cientos de vidas, ¿no? Pero aún así pues es una enfermedad que siendo epidémica puede ser mortal, ¿no? La transmisión en esta epidemia en general es siempre por vía fecohídrica, ¿no? No se conoce el reservorio animal, pero lamentablemente, ¿no? Las personas que consumían pues mariscos, ceviches, ¿no? Especialmente también especies halófilas,
En general, el expendio de comida ambulante ocasionaba pues que las personas que servían no se lavaban las manos, transmitían este cólera pues de manera galopante, ¿no? En las zonas endémicas suele haber inmunidad en personas mayores, ya obviamente a esta bacteria. Siempre los más afectados lamentablemente son los niños, ¿no? De 2 a 9 años y las mujeres también a fértil, ¿no? Algunos factores que pudieran predisponer: hiposecreción gástrica en pacientes que han sido operados o que utilicen antiácidos, ojo. Y los pacientes con grupo sanguíneo también se dice que tienen cierta predisposición, ¿no? El cólera, el virus cólera produce una enterotoxina que tiene dos fracciones, el coleragenoide, ¿no? Que reconoce el receptor gangliosio GM. También creo que por ahí fue pregunta, ¿no? ¿Qué receptor, digamos, reconoce o se liga la toxina, ¿no? Del virus cólera, ¿no? Gangliosio GM, ¿no? El colerágeno, que tiene efectos, potencia el AMP cíclico, la vía de las proteínas G, ¿no? Inhibe la absorción de sodio y potencia más bien la secreción de potasio, ¿no? Y HCO3 y cloro, ¿no? Por eso el paciente puede tener pues justamente hiponatremia y también hipocalemia, ¿no? Pasivamente sale agua abundante a la luz intestinal, ¿no? Esas son las llamadas heces isotónicas, ¿no? Es una diarrea de tipo acuosa, en agua de arroz, como olor a pescado. Es una diarrea abundantísima, casi blanca, ¿no? Es una diarrea bien acuosa, ¿no? No hay respuesta celular a la infección, aparentemente. El principal mecanismo de defensa, la IgA secretora, ¿no? La diarrea por otros grupos es invasiva también, ¿no? Y más frecuente en pacientes cirróticos. El vibrio cólera entonces ocasiona diarrea generalmente indolora, con vómitos, ¿no? Que no tiene fiebre, aparentemente no tiene tenesmo tampoco, no tiene tenesmo, 20% de casos. Puede ocasionar también una diarrea grave, ¿no? El periodo de incubación aproximadamente es de un día a 2, rápidamente en verdad, hasta 7, pero en verdad rápidamente se activa. La diarrea es conocida como agua de arroz, ya les he dicho, y puede llegar incluso a 1 litro por hora, es una cantidad enorme, ¿no? El paciente va a presentar hipocalemia, como hemos dicho, y acidosis metabólica, ¿no? Los hidrógenos son tamponados por el potasio celular, el compartimiento intracelular pierde potasio y en sangre se compensa la hipopotasemia en cierto grado, ¿no? Por eso es que en la sangre pudiera aparecer un potasio normal, pero en general el potasio siempre está disminuido, ¿no? Además puede el paciente presentar calambres, hipotensión severísima, oliguria obviamente por falta de aporte, ¿no? A los órganos, insuficiencia renal, etcétera, ¿no? Ese es mayormente en relación al cuadro del virus cólera de tipo O1, ¿no? Del tipo O1, que es uno de los más comunes, ¿no? El de tipo no O1 es un paciente que se presenta con diarrea y también con otras manifestaciones extra gastrointestinales, como puede ser, por ejemplo, la otitis media, ¿no? Entonces, tienen que saber que el paciente con enfermedad diarreica, pues por cólera, tenía que ser pues abordado de manera rápida, ¿no? Por eso que el MINSA hizo en esa época, pues, Salud también, el IPS, toda una preparación del personal, ¿no? Y solamente poniéndole pues esquemas A, B y C, ¿no? De manera rápida, ¿no? Para que el paciente, digamos, sea compensado rápidamente, ¿no? Algo muy simple, ¿no? Como dice acá, teníamos que evaluarlo al paciente del estado de hidratación, ¿no? El paciente tenía sed, por ejemplo. A, si el paciente bebe normal sin sed. B, si el paciente bebía rápidamente, ávidamente, tenía mucha sed. Y C, si el paciente pues no era capaz ni siquiera de beber por el estado malo que tenía, ¿no? Boca y lengua húmedas, el paciente A, secas y muy secas, estadio C, ¿no? Si igual el niño lloraba o no lloraba, viene llorando pero sin lágrimas, C. Con pocas, B, y si tenía normales, A, ¿no? Ojos hundidos, muy hundidos, C. Hundidos, B, y normales, A. Estado de conciencia, un paciente normal, A. Intranquilo, irritable, B, y un paciente totalmente comatoso, hipotónico, que venía muchas veces, incluso adultos, estadio C, ¿no? El signo del pliegue también, que se realizaba a nivel tóraco-abdominal, ¿no? Igual ese signo me indicaba que el paciente, mientras más se quedaba el signo, el paciente estaba más deshidratado y más desnutrido, ¿no? Desaparece muy lentamente estadio C y desaparece rápidamente estadio A. Y para cada uno de ellos teníamos que utilizar un plan determinado de hidratación, ¿no? El plan A, el plan B y el plan C, ¿no? En cuanto es, sobre todo, hidratación, las unidades de rehidratación oral, ¿no? Con sales de rehidratación oral, y en todo caso la rehidratación por vía endovenosa en pacientes que estaban muy graves, ¿no? El tratamiento para el cólera es y ha sido la tetraciclina, ¿ok? La tetraciclina por vía oral, 500 miligramos cada 6 horas por 3 días, ¿no?
También podemos dar regímenes alternativos. Podemos usar ciprofloxacina 500 cada 12, 500 cada 24 en dosis diaria por 3 días, ¿no? Y doxiciclina 500 miligramos también una vez al día por 3 días, ¿no? En niños menores de 8 años usamos el famoso cotrimoxazol 10 miligramos por kilo por día dividido en 2 dosis también por 3 días. Muy bien, hasta aquí hemos revisado lo más importante de las infecciones bacterianas.